el de ser secretaria y traductora, porque tienen que entender la receta. Sí, Que eso no es tema menor, la farmacéutica le pasa lo mismo, ¿no? es verdad. ¿Cómo andamos con la Muchas veces, letra? Ale, ¿cómo andás vos con la letra? no, no, yo no tengo letra de médico, tengo letra de arquitecto. Ah, muy bien, Es muy bien, muy legible, es bien. legible. Porque es un tema la letra de médico, ¿no? Es famoso. Vos sabés que tengo una anécdota que fue cuando hice un clic y mejoré mucho mi grafía. Y resulta ser que yo estaba haciendo el posgrado de pediatría en el hospital de niños y estaba revisando una criatura de unos 8 años y estaba con su mamá, por supuesto. Y bueno, cuando le entrego las indicaciones para que haga la medicación que yo le prescribía, el niño le lee la prescripción a la mamá, Sí. porque la mamá era analfabeta. Ajá. Entonces, en ese momento uno comprendió, y yo comprendí, lo importante de ser muy claro en las especificaciones cuando uno escribe, Ujú. para que entienda el paciente y se cumpla la prescripción como corresponde, o lo mejor posible, por lo menos. Claro, Y bueno, desde ese día aprendí, la mamá era analfabeta, claro. o sea, no sabía leer ni escribir, y el hijo le leía las indicaciones a la mamá. Bien, o sea, Eh, eso te llevó a a mejorar la partir, letra porque lo tenía que leer Claro. un niño, claro, ¿no? Era mucho más complejo. exacto, uno aprende todos los días de la vida uno aprende algo. Claro, mira qué Y interesante. ese día aprendí eso y bueno, a partir de ahí perduró en mí, digamos, la forma buena y clara de hacer, digo yo que buena y clara, Claro, ¿no? Pero me esmero en que eso se entienda, claro, ¿no? claro, que esté un poco más legible. Bueno, Ale, la verdad es linda anécdota, Sí. interesante, ¿no? Empezamos hablando de casualidad y surgió una buena anécdota de ahí. Ale, ¿cómo está el tema de salud en general? Salgamos un poquito Estamos, claro, salgamos un poquito de lo que es el tema COVID, que lo tenemos presente exacto. permanentemente y que nos Porque, lleva a tener una atención específica, diferenciada, en lo que los médicos tienen que tener mayor cuidado también Sí. en su propio cuidado personal y demás. Pero bueno, ¿cómo está el resto de los temas que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad en cuanto a las enfermedades respiratorias? Han venido algunos fríos, cambios de clima. ¿Cómo está afectando esto a la población en general? y, en general tenemos mucho menos casos que otros años por habida cuenta de las medidas de cuidado que se han implementado y que es lo que nos permite seguir dando batalla a la gran pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad estamos viendo mucho menos casos de enfermedad respiratoria, donde ya observamos los primeros picos preprimaverales de enfermedades respiratorias, Uh -huh. del tipo alérgico, asmático. Coincidió mucho el frío ese repentino que tuvimos con humedad alta, Sí, después de justamente los incendios. Son todos factores que aumentan en gran medida la inhalación de partículas suspendidas en el aire y que condicionan el frío y el ejercicio, condicionan muchas veces el inicio de un ataque de asma en las criaturas que tienen cierta predisposición alérgica. uh -huh. Quería hablar un poquito, un paneo general de esto, porque Bien, la predisposición alérgica está bien, determinada genéticamente. O sea, si el padre y la mamá han sido alérgicos de niño, prácticamente el pediatra tiene que encuadrar a esa criatura como un potencial, digamos, sintomático respiratorio y tener los recaudos del caso antes de que se precipiten las situaciones. bien, Como por ejemplo, ir introduciendo la alimentación mixta más posteriormente a lo que lo hacíamos habitualmente, que era antes de los 6 meses, proponer, digamos, lo más posible una extensión de la lactancia materna para que la transferencia de anticuerpos específicos que modulan la respuesta alérgica de la criatura, propender, por ejemplo, a que los papás dejen de fumar o no se fumen en el ambiente donde está la criatura. Son todos factores que sumados al que tiene la predisposición genética, le permiten, como quien dice, reservarse para, digamos, una mejor crianza, una mejor infancia. Y por el contrario, cuando vemos que no se cumple con esos tres factores de riesgo que te mencioné, tenemos precoces ataques de asma con toda la potencial gravedad respiratoria, porque es justamente la falta de oxigenación la que claro. puede provocar digamos, la gravedad, ¿no? Y la Ale, complicación. los asmáticos precisamente son pacientes de riesgo con respecto al COVID, con una afección que les puede afectar también la parte respiratoria. Sí, porque justamente, si bien el mecanismo de acción
del COVID no es tanto el espasmo bronquial, o sea, el achicamiento del músculo liso del Sí. bronquiolo, que es el tubito más fino por donde pasa el aire, es un mecanismo que inicia o precipita la cascada de coagulación. Bien. Y la coagulación de la sangre, justamente en los territorios capilares, donde es más fino el calibre del conducto, es muy importante que esté bien fluida. Entonces, la precipitación de un coágulo ahí impide la transferencia de oxígeno y la quita de anhídrido carbónico. Por eso torna necesario, cuando los pacientes se agravan, el uso de los respiradores. Y justamente ahí, por ese mismo mecanismo, es algo que se inventó en Argentina, que es el uso del ibuprofeno inhalado, no el ibuprofeno que uno toma para los dolores articulares o de los golpes, sino es una proporción aerosolizada, lo que inhibe la cascada de coagulación. Entonces, el paciente que se está agravando por COVID tiene una altísima posibilidad de que esto le haga buen efecto. De hecho, se está usando y con muy buena respuesta, ¿no? Bien. Ale, sí, volviendo al tema de las alergias, te quería consultar, si bien mencionaste recién el tema de los alimentos y prolongar la lactancia y demás, ¿a partir de qué edad en los niños es recomendable hacerle las pruebas de alergia? Bien, cuando tenemos, Gaby, esa criatura que, por ejemplo, en un invierno, en el primer invierno, hace una crisis asmática, que se caracteriza por una dificultad respiratoria, un aumento de la frecuencia respiratoria y un ruido muy particular que los médicos denominamos sibilancia, es un silbido que emite la criatura cuando expira. Esa fracción, digamos, prolongada de la expiración le está impidiendo al niño y tiene que sobreponerse con una fuerza accesoria que suele fatigarlo en definitiva y es lo que agrava la situación. Eso, cuando un pediatra observa eso, no se tiene que quedar esperando a que vuelva otra vez con eso y decirle a la mamá, bueno, esto le pasó ahora, no le va a volver a pasar. Cuando uno hace una apropiada historia clínica y, por ejemplo, observamos en esa misma criatura que sus padres han sido asmáticos de niño, que han tenido crisis alérgicas, que fuman, que las condiciones ambientales, por ejemplo, donde vive la criatura, de humedad, de hacinamiento, no son las óptimas, ya el pediatra en ese momento tiene que ir prescribiendo el test de inmunoglobulina E, que es la que determina, es un factor determinativo de lo que es el futuro alérgico asmático. Bien. Entonces ahí ya hay que empezar con los estudios. Bien. Ale, a propósito de esto de las alergias, yo me acuerdo, yo era alérgico al polvillo en general, que yo tenía mucha alergia de chico, y me acuerdo que era toda la semana ir a pincharme. ¿Ha cambiado el tratamiento con respecto a las alergias o sigue siendo con vacunas constantes? ¿Cómo es el tratamiento hoy en día? Que pasaron 40 años desde que yo era niño, claro. Y justamente, mira, todo viene al caso para comentarle a la audiencia. Ha avanzado muchísimo, sobre todo en el aspecto de la purificación de los antígenos. Cuando a los niños, por ejemplo, hace 20 años se le hacían las vacunas subcutáneas para desensibilizarlos, para mitigar esa respuesta exagerada que es la alergia, se lo hacían con extractos de antigénicos muy poco purificados. Eran avanzados para aquella época, pero muy poco purificados. Por lo tanto, la respuesta global de la inmunidad del paciente no era la apropiada. Bien. De hecho, muchos tratamientos en aquella época se dejaban de usar porque la respuesta era exactamente la misma con el pasar del tiempo que con el tratamiento. Hoy por hoy existe la inmunología, y la inmunología es lo que estudia la respuesta inmune de la persona. Y eso, a la par de la purificación de los antígenos que se inyectan, ha logrado hacer respuestas específicas. ¿Cómo será que, por ejemplo, ya hoy podemos pedir una inmunoglobulina E, un dosaje de inmunoglobulina E, que determine si es alérgico al chocolate, si es alérgico a algún fragmento de la proteína de la leche de vaca, si es alérgico a tal o cual hongo? Se lo puede pedir específicamente. Entonces eso permite fabricar el antígeno súper específico y la respuesta es mucho más rápida y eficaz y duradera. Entonces es como que también a la enfermedad alérgica, desde la inmunología la vamos acercando de una manera bastante buena. Y bueno, tenemos a favor también, y en el caso, volver a repetirlo, la disminución de lo que son los contagios intrafamiliares que hemos tenido con todos estos cuidados del lavado de manos, taparnos bien las fauces, usar el tapabocas, ¿no?
Sí, sobre todo lo que decías vos, ¿no? Del tema del lavado de manos ha generado muchas cualidad en la salud, y no me sale la palabra, pero en realidad es mucha inmunidad general de la población. Claro, nos contagiamos menos, ¿no? Y más Por el tema limpieza de ese. los ambientes Ojalá, también. ojalá y esto lo tendríamos que seguir repitiendo, decir, ¿se acuerdan cómo nos lavamos las manos con la pandemia? Bueno, hay que seguir lavándolas igual. Fíjate, eso es una de las cosas que realmente va a cambiar y va a durar mucho tiempo. Yo tenía una abuela mía que cuando venían de vacaciones, ellos vivían en Rosario y pasaban con el ómnibus para ir a Cosquín, pasando frente a lo que era el Hospital Santa María, lo que es el Hospital Santa María, que en aquella época era para los enfermos de tuberculosis, porque claro. justamente el doctor Tornú había descubierto los beneficios de los aires de las sierras de Córdoba para la cura de la tuberculosis en la era preantibiótica. Entonces, cuando las personas pasaban en ómnibus, yendo a Cosquín desde Carlos Paz, por ejemplo, a la altura de Villa Caeiro se tapaban la nariz, claro. O sea, casi contenían el aire, y iban adentro del ómnibus, ¿no? Y a más o menos 500 metros más, hay como un kilómetro. Y fíjense cómo fue esa cultura. Se afianzó porque perduró mucho tiempo después de que se descubrió la cura de la tuberculosis. Claro. Bueno, de hecho es una cuestión de costumbre también, Ale, porque veíamos en Asia cuando fue la primera zona que llegó el coronavirus y los asiáticos fueron se adaptaron muy fácil al tema del barbijo porque ellos ya habían tenido con la gripe porcina, con la gripe A, varias situaciones en las que habían tenido que usar mucho barbijo. Y se adaptaron enseguida andaban, vos veías en China, en Corea, en todos lados, andaban con barbijo sin ningún problema, en Japón también, y acá como que fue todo un trabajo de convencer a la gente que tenía que usar el barbijo, ¿no? Uno de los países que menos casos tuvo y que más rápido acató y que no hizo cuarentena prolongada fue Corea. Japón. Japón. Tokio, por ejemplo, tiene uno de los menores contagios y es una población, digamos, que no está dispersa, está muy concentrada la población. Claro, totalmente hacinada, sí. Claro, tiene que ver con las medidas sanitarias. Bueno, Ale, muchísimas gracias, como siempre, por este bloque. Te dejamos ahí con tu mate y los pacientes que ya seguramente empezarás a tratar en la mañana. Ahí está. Bueno, mate. Feliz día de la secretaria, de todas las secretarias. Bueno, un gran cariño a la Gaby y a todas las chicas que están ahí en el esto. Bueno. A la Coti. A todas, la secretaria de Federica, exactamente. Bueno, gracias, Ale, te mandamos un abrazo grande. Salud. Bueno, ahí estaba Ale Lucchesi con el tema de las alérgicas. Y qué importante es revisarse, como hablábamos hace un rato antes de arrancar, que no por esto del COVID-19 dejemos de lado otras patologías o que dejemos y esperemos para ir al médico. Bueno, pero vos sabés que le pasó a gente allegada de querer ir al ginecólogo y no le atendían. Puede ser. ¿Sí? No le atendían, ¿viste? Entonces era todo un tema. Decían, no, esperá, todavía no estamos dando esos turnos. Y fueron 2 o 3 meses para mucha gente que por ahí tenía turnos o te quería hacer serviciaciones que fue bastante complicado. Y pasa también con algunas especialidades que de por sí, sin COVID, tenés turnos muy extensos. Entonces, imagínate ahora con todo esto, peor todavía. Claro. Bueno. Ahí está. Vamos a ver las imágenes de la semana, Gaby. Dale, porque